palabra en el tiempo que nos resta, Dios del cielo. Te suplico, Padre Santo, que estemos atentos, receptivos, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que lleve bendición para nuestras almas. Te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hagan el esfuerzo y se sientan. Saludamos una vez más a todos los hermanos, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga, pero en abundancia. ¿Ven? Entonces, estamos hablando bajo un tema que se llama amortiología, que es la parte de la teología que estudia el origen del pecado, más bien las consecuencias, pero también la solución. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos o estábamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro que sí, el hombre falló, cayó, desafortunadamente, Adán pecó, pero no porque Adán pecó se va a perder la raza humana. Se pierde quien quiere perderse, pero el que quiera salvarse solamente es creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, recibe el Espíritu Santo, y si en ese momento se muere, hermano, se va para el cielo. Porque como me decía mi esposa, en este momento, hermano, estamos esperando la señal del arrebatamiento. Y el que tenga el Espíritu Santo será levantado. Y el que no lo tenga, hermanos, no hay otra forma, no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay una escalera, no hay otro medio para llegar al cielo. Para Roma hay muchos caminos, pero para el cielo solamente a través de Jesucristo el ser humano puede ser salvo. Entonces, por eso la persona que tiene que hacer, salir del pecado, dejar de pecar y venir a Jesucristo. En Jesucristo hay vida y vida en abundancia. Este pasaje que hemos leído, hermanos, allí en esta porción de la palabra, en el capítulo 38 de Génesis, allí hay un común entre paréntesis del capítulo 37 y luego en el 39 sigue la historia, porque en el 37 comienza la historia de un jovencito que se llamó José. José, cómo el hombre había tenido unos sueños, cómo los hermanos lo aborrecían, lo querían pero matar, lo querían ver lejos, lo vendieron como esclavo a Potifar. Y se cree, o bueno, más bien no se cree, dice la Biblia que José tenía, ¿cuántos años de edad? Ayúdenme. 17 años. 17 años cuando fue vendido. Era un puro jovencito. O alguien me corrige si era más o menos. 17 años. Entonces, de 17 años, pero si vemos ya allá en los últimos capítulos de Génesis, cuando él se revela nuevamente, José se revela a sus hermanos, ya habían pasado ¿cuánto tiempo? Pensé que de pronto ustedes sabían. Bueno, pero yo tampoco. No, hagamos la cuenta, para eso somos matemáticos. De 17 años, y cuando se presentó ante Faraón, ¿tenía cuántos años? Eso, 30. Gloria a Dios. 30 años, ya habían pasado 13 años. Desde acá, desde el Génesis 37 a cuando se presenta ante Faraón, ya habían pasado 13 años. Luego revela el sueño y dice, vienen 7 años de abundancia. 7 y 13, ¿cuántos? 20. Y luego había pasado 2 años de hambruna en la tierra cuando se aparecen nuevamente sus hermanos. ¿Cuántos años van? 22 años. Entonces vamos a mirar la vida de Judá, que era el cuarto hijo de Jacob. Judá era hermano también, medio hermano de José. Vamos a mirar la vida de Judá. ¿Qué pasó en esos 22 años? Porque si usted se pone a ver, cuando José fue vendido, porque fue Judá el que dijo, no, saquémoslo. Rubén lo metió por allá a José en una cisterna y dijo, ¿para qué? Pero él pensaba, era lógico, ahora que le pase la ira a mis hermanos, yo vengo y lo saco. Ese era Rubén, el mayor, el primogénito. Entonces, cuando viene
Ve Judá que vienen los ismaelitas, entonces Judá dice, no, ganémonos una platica ahí con el muchacho, y lo vendieron. Usted se lee el capítulo 37 y ahí está la historia. Lo vendieron a los ismaelitas por una platica ahí. Ese nombre de Judá significa alabanza, pero también significa que le gusta la platica, ¿cierto? Se escucha varios ahí, Judá viene de Judas también, personas que les gustan la platica. Pero Dios tenía planeado ya que a través de la tribu de Judá vendría el Mesías, el Salvador del mundo, sin importar lo que él hubiera hecho. Entonces usted puede mirar desde allí, partimos del punto de vista, la vida de Judá. ¿Qué pasó entonces con Judá? Bueno, me imagino que cuando llega la noticia a Jacob que José, una bestia se lo había tragado porque le trajeron una túnica con sangre. Entonces Jacob comenzó a entristecerse, preocupado, porque su hijo consentido, el Cuba prácticamente, porque había nacido ya cuando él era pasado de edad, era el penúltimo, y entonces él me imagino la amargura del abuelo allí, hermano. Entonces, como habían problemas entre los hermanos, pues mire lo que hizo Judá en el capítulo 38, más exactamente este hombre Judá. Entonces vamos a mirar qué pasó en esos 22 años aproximadamente que ellos estuvieron separados. Aconteció, capítulo 38, versículo 1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita. Hoy, este mensaje, o sea, quiero hablarles solamente del capítulo 38, centrarme en el capítulo 38. Esto se llama un mensaje expositivo, cuando se habla de un pasaje, ¿de acuerdo? Y quiero centrarme en este mensaje expositivo para que usted no esté por allá buscando la Biblia, buscando allí, buscando acá, no, centrarme en este pasaje. Aquí lo primero que nos dice la palabra es que Judá más bien, se apartó. Aquí había ya un pequeño detalle. Este hombre se apartó de sus hermanos. Cuando una persona se aparta de sus hermanos, se aparta de la congregación, no espere que le van a venir cosas buenas, cosas maravillosas, al no ser que sea por la fuerza, como le pasó con José. José fue apartado de sus hermanos por la fuerza. Cisterna, lo sacan de la cisterna, lo venden como esclavo, al no ser que sea por la fuerza. Pero yo creo que aquí en esta congregación, hermanos, no hay alguien que esté apartado por la fuerza, que le hayamos dicho, no vuelva a la iglesia, no vuelva. Es que no lo queremos ver en la iglesia. No hay uno solo que pueda decir, es que el pastor me dijo que no volviera a la iglesia. Es que el hermano me dijo, el líder me dijo que no volviera a la iglesia. No puede haber uno que diga eso. Voluntariamente una persona se va. Voluntariamente una persona se aparta. Nadie lo obligó, ni Dios lo obliga a asistir o no asistir. Voluntariamente la persona puede tomar decisión, voy a ir a la iglesia o no. ¿Quiero ser cristiano o no quiero ser cristiano? El llamado es para todos, claro que sí. Convidó a las bodas, vengan todos, vengan todos. Pero como no quisieron venir, entonces digo, traigan a los pobres, mancos, cojos, ciegos. Yo lo que necesito es que se llene la casa y que esta comidita no se me vaya a dañar. Que había unos toros ahí preparados, dice en el capítulo 22 que leímos, ¿verdad? Yo lo que necesito es que venga alguien a comer. Haga de cuenta como cuando uno programa un paseo de año y uno invita a la iglesia a todos. Vamos, hermano, hay lechona, hay torta, hay sancocho. Vamos todos a un paseo. Y la mitad, vamos. Y como la otra mitad no fue, entonces ¿qué pasa? Convidemos a aquellos que están allá apartados también, tráigalos. Lo importante es que se llene la casa, que se llene de convidados. Lo importante es que no se nos pierda la comida. Haga de cuenta, o sea, mírelo de esa manera o como usted quiera mirarlo. Este hombre, lo primero que hizo fue que se apartó de sus hermanos y se fue a donde un adulamita que se llamaba Ira. Amén. Este hombre se fue. Lo segundo que hizo, segundo versículo,
Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Shua, y la tomó y se llegó a ella. O sea, miremoslo de esta manera, se casó con ella. Una mujer cananea. ¿Qué relación había entre los cananeos y entre los hebreos? Ninguna. De hecho, Abraham, cuando va a tomar esposa para su hijo Isaac, le dice al siervo, le dice, no me vaya a tomar ninguna de estas mujeres paganas. Vaya allá a mi parentela, vaya allá a mi tierra y tráigase una de allá. Posible no haya una allá. Y el siervo se fue, hermanos, camino a buscarla. Y allá llegó y dijo, y le dio la razón a la familia y le dijo, no, es que mi amo Abraham dijo que no fuera a tomar mujeres paganas, que tiene que ser una de la misma, de la misma descendencia. Y entonces no puedo llegar allá con otra mujer que no sea, digámoslo así en este término, hermanos. Un cristiano no puede tomarse una pagana porque ¿para dónde van? Mal. No se le ve fundamento a ese cristiano. Está perdido. Lo podríamos llamar del yugo desigual. No va a tener una victoria. Ese mundano lo va a descarriar, le va a decir eso, no hay necesidad de casarnos, así nomás. Y ya van a comenzar a producir hijos, hermano. Entonces, los cananeos tenían costumbres paganas. De hecho, más adelante, hablemoslo por ahí unos 450 años después de esta historia, cuando ellos ya van por el desierto, cuando Dios les dio estatutos y mandamientos al pueblo de Israel, les dijo, no vayan a tener las mismas costumbres de esta tierra donde ustedes van a ir, porque esa gente era mala, eran idólatras, paganos, sacrificaban aún a sus hijos, a los dioses. Eran terribles y por eso había una advertencia, hermanos. Pero ¿qué hizo Judá, hermano? Lo primero que hizo fue y tomó, se apartó, y luego va y toma una cananea, hermano, se llegó a ella y pues, ¿cuántos hijos tuvieron? 3 hijos, amén. 3 hijos. Tomó esta mujer, tomó y tuvieron 3 hijos. Bendito sea el Señor. En el versículo 6, para que adelantemos un poquito, dice después, Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Entonces aquí entra en el estudio otro personaje que al parecer no es tan importante, pero sí es importante. Y es la mujer, o sea, la nuera de Judá. Estamos hablando de Judá, el 4.º hijo de Jacob. Entonces, toma, esa era la costumbre de ellos. Vuelvo y digo, Abraham le dijo, vamos a tomarle mujer a Isaac, e Isaac lo mismo y así sucesivamente. Era la costumbre, la cultura que ellos tenían de escogerle el esposo a las hijas o la esposa a los hijos varones. Y entonces en este caso, pues, él tomó a esta mujer que se llamó Tamar. Esta mujer se casó con el mayor que se llamó el primogénito de Judá, pero dice la palabra ahí en el versículo 7 que este hombre era malo ante los ojos de Jehová, y Jehová ¿qué hizo? Le quitó la vida. ¿Por qué le quitó la vida a este hombre Porque era malo. Era malo. ¿Qué esperaba Judá? Pues estaba esperando un nietecito. Y nada, no hubo nieto por ese lado, hermanos. Preocupado. Ya entra la preocupación para Judá. ¿Qué estará pasando? Tamar, ¿qué estará pasando? Bueno, versículo 7. Versículo 7 ya. Sí, el versículo 8 más bien, o 8 al 10. Dice que entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, porque como ya Dios había matado al mayor, y despósate con ella, y levanta descendencia a su hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano, y desagradó
en ojos de Jehová lo que hacía. Y él también le quitó la vida. ¿Quién le quitó la vida al segundo? Dios mismo. ¿Por qué? Por el hecho que estaba haciendo, que no era correcto delante de Dios. Era desagradable delante de Dios. Podríamos mirar un hecho moral, un hecho que no agrada delante de Dios. Y entonces Dios lo cortó definitivamente. No quiero entrar mucho en detalles, pero yo sé que usted ha leído este pasaje y usted puede sacar un análisis. ¿Qué fue lo que realmente pasó con este Onán, con este segundo hermano? Claro, él no quería, era que ella quedara en embarazo, porque yo no sé, en aquel entonces, esa gente, hermanos, una relación y quedaba de una vez embarazada, la mujer. Pero él no quería, no se arriesgó, porque si el primer hijo que iba a tener iba a ser el que iba a representar a su hermano ya muerto, al mayor. Y entonces él dijo, no, si no ha de ser mío, no. Y eso causó molestias delante de Dios y Dios lo cortó. Bendito sea nuestro Dios. En el versículo 11 dice que, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Sí lo leyeron ahí, hermanos? Bendito sea el Señor. Entonces Judá le hace una promesa a Tamar. Le hace la promesa a Tamar. Váyase para la casa. Quizás Tamar tenía por ahí que, analicemos. Si el mayor tenía por ahí unos 18 añitos, era un joven. Eran jóvenes. Estamos hablando de un promedio de 22 años. Desde 17, desde cuando José fue vendido. Entonces póngale que tuviera por ahí el mayor unos 18, 19 años. Y el segundo póngale por ahí unos 17, unos 15 años. Y este último que se llamaba ¿cómo? Sela, póngale que tuviera por ahí unos 10 añitos. Entonces ya estaba muy pequeño para que se fuera con una jovencita de ¿cuántos años? Calculémosle también. Unos 19 años, ¿cierto? Unos 20 años. Entonces dijo, esperemos que él cumpla al menos ya unos 18 años, ya ella tendría por ahí 28 y ya ahí sí se la dejo nuevamente para que se case y levante descendencia, porque la condición era para todos. Para levantarle descendencia al primogénito tenía que, lo primero que tenía que hacer era el primer hijo, al nombre de, ¿cómo se llamaba el hermano mayor? De ¿cierto? ¿Qué fue a malo? Pero aquí vemos, hermanos, cómo Judá, ahí en la parte del versículo dice, no sea que muera él también como sus hermanos. O sea, en pocas palabras, ¿cómo estaba mirando Judá a la nuera? Que era la culpable de la desgracia de sus dos hijos mayores. O sea, no miró que eran sus hijos los que eran malos, sino que miró fue la nuera. Dijo, no sea que me los mate también, en pocas palabras. ¿No es eso lo que pasa actualmente, hermanos? En los hogares, en las familias. Pueda que sea una buena nuera la que usted tiene, pero su hijo vive mal, en desgracia, arruinado, llevado. Y entonces dice, es que esa mujer no le hace de comer, es que esa mujer no le ayuda, es que esa mujer, y comienza a criticar la nuera. Y resulta que no es la nuera, ¿es quién? El consentidito, el hijito. No ha aprendido a hacer nada. Es un zángano, un flojo. Y entonces la mamá y el papá, como, ¿a quién va a defender? Yo no he visto la primera suegra o suegro que defiendan a la nuera. Siempre, hermano, ay, venga el niño, yo sí le paladeo, yo sí lo cuido, yo sí le caliento el agüita. Es que esa nuera. Y si se llega a morir o se llega a ir a la cárcel, le echan la culpa a la nuera. ¿Por qué está en la cárcel? Por esa mujer que consiguió. Uy, es que esa mujer y esa mujer. Y le echan la culpa esa al que no es. Y si se muere, hermano, entonces le dice, eso fue lo que hizo Judá. Mire las consecuencias de una persona cuando se aparta de sus hermanos, se aparta de la iglesia. Le vienen consecuencias graves, hermano. Pero ahí más, sin embargo, Judá no entendía.
Eso pasa, hermano, aún con los mismos hermanos. Siempre no va a defender la cuñada o el cuñado. Si es una mujer, la hermana, voy a ponerme como ejemplo. Alguien que tenga, Pepito Pérez tiene una hermana y hay problemas ahí en esa relación. La hermana se casó con un hombre y ese hombre pues tienen problemas. El hermano Pepito Pérez, ¿qué va a decir? Pobrecita mi hermana, es que el hombre es el malo, porque va a defender a quién, a su hermana. Pero si es un hermano igual, Pepito Pérez tiene un hermano o ella tiene un hermano y ese hermano se consigue una mujer y hay problemas, entonces ¿qué va a decir? Pobrecito mi hermano, es que esa mujer que se consiguió, sí, qué joyita. Esos casos los hemos visto, hermanos, casos de Judá en muchos hogares y no reflexionamos, hermano. No hay quien haga entender a una persona esa, así sea cristiana, pero defienden a capa y espada su familia, su sangre. Es que sangre llama sangre y yo tengo que dar la vida. Decía una hermana por allá, decía, no, es que yo a ese hombre lo conocí primero que esa mujer que tiene. Esa mujer es terrible. Y yo a mi hermano, lo que sea, más que al esposo. El domingo estamos enseñando, hermanos, que es primero el esposo, el hermano, o es primero los hijos. No es primero el cónyuge. Dios lo estableció así, afortunada o desafortunadamente. Pero a veces no entendemos, no alcanzamos a entender el plan de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona un hogar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las consecuencias, hermano? En el estamos estudiando solo el pasaje, en el versículo 12 al 13, ahí nos habla la palabra que este hombre, Judá, quedó viudo. Se le murió la cananea que se había conseguido. Entonces quedó viudo, ¿cierto? Dice que pasaron muchos días y murió la hija de Sua, o sea, la mujer de Judá. Y este hombre dice que se fue a trasquilar las ovejas a Timná. ¿Él y quién? Y su amiguito que tenía, porque cuando una persona se aparta de la iglesia, se aparta de sus hermanos, es porque no quiere vivir como en armonía. La Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces va y se consigue un amigo. Y ese amigo le dice, no, eso no hay necesidad de ir tanto a la iglesia. Mire cómo nos está yendo bien sin ir a la iglesia. Y ese amigo se lo va llevando poco a poco. Ese amigo, esa amiga, se lo va llevando, lo va trabajando. ¿Por qué? Entonces ya, si se lo encuentran en la calle, ya no quiere saludar al hermano, ya no quiere saludar al pastor, ya no quiere saludar al líder. ¿Por qué? Porque ya no hay esa armonía con la iglesia, con los hermanos, ya no hay esa armonía con la congregación. Se pierde esa relación. Ya le parece que allá los hermanos como que lo menosprecian porque se consiguió una cananea. Entonces ya dicen, claro, como en vez de ayudarme, en vez de adorarme, entonces como ahora ando con esta cananea, ya no me saludan. Y le parece. Porque aquí en esta iglesia no creo que sea así, que usted vea que una persona se apartó y que usted después diga, uy, de pronto me contamino si lo saludo. No, para nada, ¿cierto? Vamos, lo saludamos, lo animamos, le decimos, hermano, vamos para adelante, hay que volver, ahí está la silla. Sentimos esa carga, esa preocupación. ¿Por qué? Porque en nosotros está el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y por eso convidamos a otros. Pero una persona que no lo tiene dice, ese es un maleado. Vais a que de pronto me lleve también. No, hermano. Versículo 14 dice que este hombre se fue, hermanos. Se fue a trasquilar las ovejas con su amigo. Entonces, allí, hermanos, trasquilando las ovejas, pasó un caso tremendo. Leamos el versículo. Entonces se quitó ella los vestidos. Está hablando de Tamar. Se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timná, porque veía que había crecido Sela
ya no tenía 10 años, ya tenía 18 años, que habían pasado muchos días. Cuando dice días es años. Y ella no era dada, a él por mujer. Pues ella le creyó al suegro, ¿no? El suegro le dijo, vaya para la casa que cuando se la crezca, entonces yo se la entregaré. Pero ¿qué pasó con el suegro, hermanos? ¿Qué pasó con la promesa? No se la entregó. Amén. No se la entregó. No se la entregó, le incumplió la promesa. Aquí vemos un caso terrible. ¿Cómo es que esta mujer se quita las vestiduras de viudez y se coloca unas vestiduras especiales que la identificaban como qué? Como una ramera? Siempre a la mujer, digan amén las mujeres cristianas aquí en esta noche, se identifican por el vestuario. Uno encuentra en la Biblia, hermanos, las mujeres se identificaban por el vestuario. Si era una mujer virgen como otra Tamar que hubo por allá, una hija del rey David, ella se vestía con unos vestidos de colores diferentes a las demás. Cuando su hermano Arnold la violó, o medio hermano, pues ella se quitó esas vestiduras porque ya no era una mujer virgen. Cuando una mujer cae antes de ir al matrimonio, ya no se casa con un vestido blanco y velo. O se puede casar con el vestido blanco, pero hay algo que la identifica, que es el velo. Ese es el protocolo que nosotros seguimos dentro de la iglesia. Ya es un vestido diferente. Cuando una mujer viene, ya están conviviendo, tienen varios hijos, no se puede casar de blanco, se casa de un blanco como oscurito, cremita, algo así. No con velo, beige, y así sucesivamente. Pero se celebra la ceremonia también. Entonces mire que el vestuario es algo muy importante. Hay mujeres que visten muy bien, visten como cristianas, pero hay mujeres que visten como mundanas o como rameras. Porque es que eso es lo que dice ahí. Ella se quitó los trajes de viudez y ahora está vestida como una ramera. Y hoy en día sí que vemos eso, ¿no? En las calles, hermano. Uy, hermano, y uno dice, ¿qué será lo que vende esa mujer? Porque el que quiere vender algo tiene que mostrarlo. Y uno mira, hermanos, cantidades de mujeres. Decía alguien que en cierta ocasión miraba a una mujer mal vestida y el hombre se quedó mirándola, y era un pastor en una convención. Y entonces el pastor le decía, al otro pastor le decía, oiga, qué mujer tan mal vestida, ¿no? El puro diablo hay en esa mujer. El puro diablo. Y es que cristiana, porque hay cristianas también así, que se visten, hermanos, y eso cuando van a ministrar, eso casi se sale todo, hermano. ¿Saben? Cuando se sientan así, uy, hermano, una cosa terrible. Y cristianas también, cristianas supuestamente de ciertas denominaciones de sana doctrina. Y el pastor se queda mirando y dice, eso no, ¿qué cristiano va a hacer? Ese es el puro diablo, y mire, hasta que el otro pastor le pegó un codazo, hermano. Y le dijo, sí, pastor, pero no mire tanto al diablo. Hay que mirar es a Jesucristo. ¿Cuántos miramos a Jesucristo en esta noche, hermano? A Él sea toda la gloria, toda la alabanza. Bendito sea nuestro Dios. Dejemos ahí lo del vestuario. En el versículo 16, la parte primera dice, y se apartó del camino hacia ella. ¿Qué hizo Judá? Se apartó nuevamente. Ya el hombre se le había muerto, la mujer ya era viudo. Ya ese yugo desigual ya se había acabado. Pero más sin embargo el hombre ya estaba otra vez volviendo a la iglesia, digámoslo así. Pero nuevamente volvió y se apartó. Dice, y se apartó del camino hacia ella. ¿Hacia dónde? Hacia esta mujer. Bueno, no, había dicho que solamente íbamos a dar pero me gustaría mirar un versículo más que está en Proverbios capítulo 7. Miremoslo ahí, abuelo de pájaro, hermano. Al menos. Miren lo que pasa con la astucia de una mujer ramera. Dice el versículo 9, Proverbios 7:9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche,
cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, prácticamente una Tamar, con atavíos de ramera y astucia de corazón. Amén. O astuta de corazón más bien. Era una mujer tremenda, hermanos. Tremenda. Bendito sea el Señor. Adelantemos un poquito. El versículo 13. Se asió de él y le besó con semblante descarado. ¿Y qué le dijo? ¿Ah? Santo nuestro Dios, sacrificios, ¿amén? Dice, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Eso fue prácticamente lo que hizo esta mujer Tamar, con Judá. Pero claro, Judá también pues necesitado, se prestó para eso, se tuvo que apartar porque no estaba en el camino, se había apartado. Volvamos nuevamente allá a Génesis, bendito sea el Señor, en el capítulo 38, el versículo 16, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces dice la palabra y se apartó hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Génesis 38, 16. ¿Sí está? La segunda parte. Amén. Ella le dijo, ¿qué me darás para llegarte, para que te llegues a mí? ¿Qué me darás? ¿Qué está dispuesto? Más bien, en pocas palabras, ¿cierto? ¿Qué está dispuesto a dar para llegarte a mí? ¿Qué está dispuesto a dar para pecar? Dios lo quiere levantar, Dios lo quiere salvar. Ya había muerto la esposa, la cananea, ya estaba libre, ya lo único que tenía que hacer era volver a casa, volver a sus hermanos, pero más sin embargo se presenta ese incidente en el camino. Y más sin embargo le hace una propuesta, le dice, ¿usted qué está dispuesto a darme? Y en esta noche quizás alguno está pasando por esa tentación. ¿Qué está dispuesto a darle al pecado? ¿Qué está dispuesto a hacer para pecar? ¿Qué está dispuesto a hacer? Tamar sabía cuál era su debilidad, ¿cierto? Ya estaba viudo y era un hombre que había tenido 3 hijos con esta mujer. No era por hijos. Mire, hay personas, hermano, que ya tienen suficientes hijos, pero más sin embargo buscan más. Claro, no quiere decir que sea malo ni bueno. Si sabes tenerlos, criarlos en este último tiempo, que es difícil, porque eso es un mandato de Dios, que se multiplicara la humanidad por el mundo entero, pero ya habemos un poquito más, quizás de los que Dios había dicho, ¿sí o no, hermano? Entonces por eso ya muchos se abstienen y por ahí 1 o 2, y de acuerdo a la situación como está. Pero esta mujer Tamar ya sabía cuál era la debilidad. Este hombre acaba de quedar viudo, bueno, ya llevaba unos días de estar viudo, solito, y entonces ya sabía cuál era la debilidad y le dice, ¿qué me entregarás? ¿Qué está dispuesto a darme? Mire, el diablo, que el Señor le reprenda, sabe cuál es su debilidad y está buscando ahí como león rugiente y está diciéndole, ¿qué está dispuesto a entregarme? ¿Cuál es tu debilidad? Sansón eran las mujeres, Judas era el dinero, trabajar, ganar más. ¿Cuál es tu debilidad en esta noche? Tamar sabía, porque ella sabía, claro, lógico que sabía que era el suegro, que estaba viudo y que estaba buscando satisfacerse un momentico. Por eso le hace esa pregunta. Le dice, ¿qué me darás? Dame una prenda, le dice, dame una prenda. Ya por tiempo no podemos desarrollar esta parte, pero él le dice, listo, le voy a dar ¿qué? Un cabrito, ¿cierto? Le voy a dar un cabrito. Le voy a dar un cabrito, pero ella dice, no, pero como no está el cabrito, no está aquí el cabrito, aquí no hay cabros, ¿verdad, hermanos? Acá tampoco hay cabros, ¿o sí? Amén. Bueno, no hay cabros. Dame un cabrito, pero como no lo tenía ahí, entonces ella le dijo, dame una prenda. Y él dijo, pero ¿qué prenda le voy a dar si es que no tengo nada?
Digo, no, ¿cómo que no? Mire qué trae en la mano. El sello, ¿qué más? El cordón y el báculo. Ahí está en el versículo 17 y 18. Ahí le quitó lo más preciado. Porque cada una de estas cosas tiene un significado. El sello, por ejemplo, era cuando él sellaba, hermanos, era el anillo, lo cargaban ahí en el anillo y sellaba. Entonces él tenía, pongámosle que él tuviera un tajito de ganado de 100 reses. Simplemente hacía un papel y le colocaba el sello, y con eso ya el que tenía ese papel con el sello ya era propietario de ese tajito de ganado. ¿Qué hubiera podido hacer ella, hermanos? Hacer un papel, contar las ovejas, porque ella sabía cómo él se manejaba, y sencillamente decir, bueno, tiene 500 ovejas, 500 cabras. Entonces simplemente hacer un papelito y sellarlo y mandar a otro, era ella misma ir y decir, mire, aquí está, y está sellado por usted. ¿No es esa su cédula? ¿No es esa su huella? Porque esa era como la identificación de aquellas personas en aquel entonces. Los reyes sellaban, tenían con un sello, era que hacían el trato. El cordón era donde llevaba la cubierta o la espada. El báculo era con el que él manejaba las ovejas. Si había una que se estaba por allá apartando, eso tenía un gancho, entonces la cogía ahí, la ayudaba a salir del problema. Y así sucesivamente, era un bastón de mando, digámoslo en este caso. Él estuvo dispuesto, hermanos, a entregarlo todo. Cuando ya cometió el pecado, porque lo importante para él, ¿qué era? Satisfacer su deseo carnal. Ese era su propósito, su objetivo. Cuando ya cometió lo que hizo, hermanos, bueno, por ahí hay un texto donde dice que ella milagrosamente, ¿qué? Concibió. ¿Cuál es el versículo para que, bendito sea el Señor, para que seamos más breves? Bendito sea el Señor. Entonces leámoslo, hermano. Entonces se volvió Judá y dijo, ¿cómo? El 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda me dará el báculo? Y se lo dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. O sea, quedó embarazada inmediatamente de él. ¿De quién? Del suegro. Del suegro. Quedó embarazado. Mire todo lo que lleva el pecado, las consecuencias del pecado. Quedó embarazada inmediatamente del propio suegro, hermano. Luego se lavó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de viudez, y Judá envió a un cabrito como le había acordado a ella a buscarlo, y allá fue el amigo preguntando a la gente, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Eso era un caso ¿para qué? Para investigarlo, ¿cierto? Pero él no investigó ni nada, sino que simplemente el versículo 22, ¿qué le dijo a su amigo? Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, he aquí, no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo usted para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Tómeselo. No hay ningún problema. O sea, el pecado enceguece a una persona. ¿Qué hubiera hecho este hombre? No vamos a averiguar, hermano. No es tanto por el cabrito, era por qué. Porque tenía el sello, el báculo y el cordón. Eso era lo más importante, no era el cabrito ni los cabritos. Él podía quedar en un momento, hermano, en la ruina. Alguien cometer alguna fechoría, hacer algo, un acto de delincuencia, y simplemente decir, mire, aquí está sellado por este hombre, irse para la cárcel, ir a hacerle compañía a José. Pero no, hermano, no se le dio nada. Porque es que una persona cuando ya está hundida en el pecado, no se le da nada. Peca y sigue pecando, hermanos, y sigue, y le parece que no es nada. Y tremendo encontrar dentro de la iglesia personas así. Y que eso sí, hermanos, son experimentadas o tienen más bien una astucia tremenda para ganar a otros o para criticar y juzgar a otros. ¿No es eso lo que hizo Judá, hermanos?
ahí en el versículo 24, ya vamos terminando. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá inmediatamente estaba allí para juzgarla. ¿Qué dijo? Sacarla y quemarla. Juzgar con crueldad. A veces somos tan fáciles, hermano, para juzgar. Es que juzgar, ¿quién lo puede hacer? Cualquiera. Cualquiera puede juzgar, hermano. Cualquiera. Y cada vez que nosotros juzgamos, mire para acá, cuando una persona juzga, se está señalando 3 veces. Le está cayendo 3 veces. Cuando una persona quizás dice: es que usted es un pecador, es que usted hace tal cosa mal, es que usted y usted, se está señalando 3 veces. Por eso el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que medís os será juzgado. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y le dice algo así como: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Santo es nuestro Dios. Pero aquí estaba Judá, hermanos, hundido en el pecado, lo había vendido todo, estaba dispuesto a seguir pecando, pero él quería salirse, congraciarse, quedar bien ante la sociedad. Pero como ante Dios no hay nada oculto que no salga a la luz, ¿verdad, hermanos? Dios lo sabe todo. Dios lo descubre todo. A él no le queda nada grande, hermanos. Y él saca, mire cuánto no ha sacado, hermanos, aún de la misma iglesia. Siervos, hombres de Dios, hombres que se vendieron al pecado. Y pasó todo el tiempo y todo ahí calladito, tranquilo, que aquí no me ve nadie, acá. Silencioso. Y con el tiempo salir resultados y todo eso. Y con la factura ahí en la mano y decir: mire, aquí tengo el ADN de su hijo. O renuncia. Un día le tocó así a un pastor, ha sido hasta presbítero y todo eso. Y lo llamó la jovencita, dijo, le estaba pagando todo. Pero ella se convirtió y recibió al Espíritu Santo. Se convirtió de verdad, se convirtió. Y cuando ella se convirtió de verdad, entonces el Espíritu Santo comenzó a trabajarla, a contristarla. Entonces dijo: no, yo ahora me convertí de verdad, yo ya no voy a seguir con ese tapado. O usted lo denuncia, entrega su credencial y se somete a Dios para que Dios lo perdone, o yo llamo y aquí tengo la factura. Aquí tengo lo que lo identifica que usted es el papá de mi hijo. ¿Y qué hizo el hombre? Pues bajar la guardia, entregar, llamar a los oficiales y entregar la obra y entregar todo y decir: sí. ¿Cuánto tiempo había engañado? ¿Cuánto tiempo había juzgado? ¿Cuánto tiempo había puesto en disciplina a otros? Y hasta había quitado y sacado pastores y de todo, porque ya era un hombre de cargo. Pero un día le llegó la factura, hermanos. Es que es tan fácil, ¿cierto, hermanos? Miren lo que dice el versículo 25. Porque claro, al dar el veredicto final, ¿qué hicieron la gente? Dijeron: no, pues cojámosla y vamos a quemarla. Vamos a quemarla. Y todos allá listos ya con la hoguera, hermanos. Y cuando ella iba, la llevaban allí, pero ella cuando la sacaban para quemarla, envió a decir a su suegro, al cristiano, a Judá: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y se los presentó públicamente, hermano. Qué vergüenza, ¿sí o no, hermano? Qué vergüenza de Judá. Ahí fue donde cogió vergüenza y dijo: uy, no, yo definitivamente quedé mal aquí con los cananeos. Me voy otra vez para la casa. Me voy para donde mi papá, para donde mis hermanitos. Ahí cogió vergüenza porque él estaba apartado, lejos de la familia. Y por eso es que encontramos ya que después vienen todos los hermanos de Egipto y ahí iba ya Judá. Porque ya se había vuelto nuevamente a la casa. Qué vergüenza tan tremenda, hermano. Versículo 26.
Entonces Judá los reconoció. Claro que le muestren la cédula y digan, ¿esta no es su cédula? ¿Sí o no? ¿Esta no es su correa? ¿Este no es su bordón? No, ¿quién no? Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo. Y nunca más la conoció. O sea, ahí en ese versículo encontramos un reconocimiento. O sea, este hombre reconoció que él era un pecador, que le había fallado a Dios, que le había fallado a sus padres, que le había fallado a sus hermanos, que le había fallado a su familia. Reconoció su pecado y nunca más la conoció. O sea, nos da a entender que este hombre reconoció y se apartó. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que el que reconoce su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Estos días que estaba estudiando, preparando y preciso me llega ese mensaje del pastor Humberto Henao cuando, si alguien lo miró, yo lo publiqué ahí en el grupo. Si alguien lo miró, amén. Caso tremendo que ocurrió por allá, ¿no? Llega el evangelista y comienza a predicar y nadie llegaba, hermanos. Entonces va y le dice al pastor Humberto Henao, que él era apenas estaba comenzando, creo que era un miembro, eso hace mucho tiempo. Y le dice, ¿por qué no apoyan? Apoyen, vamos a la iglesia. Y van a la iglesia y el evangelista comienza a hacer el llamado después de que termina el culto. Hoy Dios va a restaurar a alguien acá. ¿Quién se atreve hoy a venir al altar? Venga al altar, Dios te perdona, Dios te quiere perdonar. Porque para eso es que uno pasa al altar. No es tanto para que lo toquen y lo hagan saltar o le saquen demonios, no. Uno pasa es a reconciliarse con el Señor, a decirle, Señor, yo reconozco de verdad, necesito tu ayuda. Hoy confieso, me aparto, perdóname, Señor. Y ahí está el video. ¿Quién quiere? Y nadie, hermano, todo el mundo para. ¿Por qué ustedes son así? Y comenzó el hombre a llamar por nombres. Fulano de tal, usted está viviendo en adulterio y Dios te está diciendo hoy que hoy lo va a perdonar, pero si sigue ahí, Dios te va a cortar. Y el hombre apenas, fulano de tal, los músicos están viviendo en pecado. No sé si entonces mirarían pornografía o en fornicación, pecados morales. Venga, hoy Dios le está haciendo llamado y comenzó y los nombró a todos, cada uno, fulano de tal. ¿Por qué no paga el de ese pobre hombre de la tienda? Él cuánto le ha fiado el mercado y ahora pasas con el costal del mercado de Super Inter. No era Super Inter. Eran terribles, hermano. Terribles. Escuche el video, hermano. Solamente le estoy resumiendo. Nadie pasó al frente. Hoy los hago testigos de que he hablado la palabra de Dios. Y se fueron. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo fue lo primero que hicieron ellos? A ver quién se acuerda algo de él. Cogieron al pastor y lo expulsaron. Y le dijeron, claro, para eso fue que lo trajo, ¿no? Claro, le contó todo lo que estaba pasando en la iglesia. Usted no nos sirve como pastor. Empaque sus cositas y adiós, te veo, Mateo. El martes yo les cortaba un testimonio parecido, me pasó en Córdoba, ¿sí? Y no era porque el pastor me hubiera dicho aquí cuando estuvimos ahí comiendo. Que de pronto el pastor me dijo, bueno, usted va mañana y usted me va a decir allá en la iglesia tal cosita, oye, porque es que tengo un caso allá de esta manera. No, Dios usa por su gracia, por su misericordia, palabras de ciencia. Hablé allí, hermanos, pero la persona no se rehusó, no dijo, no, eso fue que ya el pastor aquí le contó algo y se fue, no, se pasó y se humillaron delante de Dios. Y después el pastor me comentaba, ella, el caso de esta pareja, ¿acuerda de una pareja que pasó ahí, hermano? Entre los que pasaron, reconocieron, hermanos. Pero hay personas que no, dicen, no, hasta yo camino hasta el último momento, cuando ya el Señor de verdad y desde el púlpito me diga, usted, ¿qué hace coqueteando, enamorado, siéndole infiel a su esposa? No sigan ese pecado. Vele por su hogar, vele por su familia. Mira a sus hijos cómo se van a perder por seguir en ese pecado moral. Usted, Pepito Pérez, decía el hermano, un hermano que yo lo usaba en una palabra profética y de todo, hermano, en lenguas y ese hombre Dios lo, y el hermano decía, y aquí hay una persona
que está en tal pecado, pero hoy le voy a hacer el llamado porque Dios lo va a reconciliar. Y pasaban las personas, y lógico, no iba a pasar solo uno, pasaban dos, tres, de pronto los tres estaban en pecado, ¿no? Porque ¿quién es el que no ha pecado? El que no lo haya hecho, pues que tire la primera piedra, ¿sí o no, hermanos? ¿Quién no ha pecado? Pero la gente, lo importante es reconocer, reconocer. Este hombre reconoció, se apartó, se apartó. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de esta experiencia, hermanos? Que todo aquel que no sigue las instrucciones divinas está condenado a morir como los hijos de Judá, que ellos no siguieron las instrucciones divinas. ¿Qué más, hermanos? Que nuestras palabras deben ser confiables. Una vez que prometemos algo, ¿qué tenemos que hacerlo? Cumplirlo. Judá le prometió a esta mujer, le dijo, tranquilo, cuando el muchacho crezca, será suyo. Muchas veces, al igual que Tamar, el pecado se disfraza de buenas intenciones, pero su final es muerte. Necesitamos tener discernimiento, hermanos, con lo que hacemos. ¿Dónde andamos? ¿Con quién trabajamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hablamos? Necesitamos discernimiento para discernir el bueno, lo malo. Si lo que está haciendo realmente está bien delante de Dios o no. Pero a Judá le faltó discernimiento. ¿Qué es el don de discernimiento? El martes lo estábamos explicando. Que discierne qué se está moviendo. Si lo que se está moviendo realmente es de Dios o es humanamente o es del diablo. Ese es el don de discernimiento. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Cuidado, hermanos, con lo que tenemos o con lo que estamos haciendo o con lo que hablamos. Porque hay veces, hermano, quedan evidencias. Yo tengo un teléfono inteligente. Puedo grabar llamadas, pero también veo cuando me están grabando la llamada. ¿Ven? Hay una aplicación. Entonces, en cierta ocasión, aquí me pasó. Yo estaba hablando con alguien, un personaje de la iglesia también, de otra iglesia. Y entonces yo le estaba comentando algo cuando me dijo me dijo, esta llamada está siendo grabada. Y miré, claro, estaba grabando. Entonces, mire el cuidado que tiene que tener a uno, aún de los mismos compañeros, que ellos lo llaman y le mandan a uno el dardo a ver cómo lo pescan. Y después van y dicen, mire, y tengo la grabación. Eso pasó por allí con un presbítero vecino. Amén. El hombre estaba predicando bien y no faltó el que le grabó. Y le grabó no lo bueno, sino las cosas malas. Y cuando le grabó las cosas malas, de una vez llamó y dijo, mire, y tengo pruebas de que él dijo esto y esto y esto y esto y tal. Como pasó una vez un video que salió porque hay un texto que dice, creo que el Salmos 14, ya vamos a terminar, que dice, dice el impío, no hay Dios. Sí, algo así dice el inicuo, el impío, no hay Dios. Y entonces el pastor está predicando, dice el impío, no hay Dios. Pero no grabó la primera parte y no hay Dios. Mire, si ese pastor es blasfemo, dice que no hay Dios, pero no graban, pues cortan. Entonces, mire que uno tiene que tener cuidado hasta con lo que habla, con lo que habla. A mí me ha pasado personas que me cuentan y yo digo, pero es que usted dijo, yo pastor, no, yo lo dije, yo no lo dije. Y tener que uno para evitar problemas y dejarle eso más bien en las manos de Dios, que sea Dios quien ponga su mano. No quiere pasar una vergüenza. Si usted lo dijo, pues sosténgalo, diga, sí, yo lo sostuve. Yo lo dije, pastor, y usted lo dijo. Pero hay personas que yo lo dije, hasta casi juran, hermano. Yo no he dicho nada, Entonces, ¿qué va a decir la otra persona? Cuidado, pastor, con lo que dice, porque ustedes están inventando un cuento ahí. Usted se está inventando cosas. No, dejémoslo en las manos, o sea, tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que usted le cuenta a otra persona. Porque esa persona de pronto puede tener una grabación y dice, espera que yo tengo que cuidarme. Porque cuando vayamos a juicio, entonces yo voy a decir, mire, aquí está la evidencia. Y así toca hay veces, hermano, hasta con evidencia para que crean.
Claro, cuando uno quiere juzgar aquí humanamente, pero cuando uno le deja las cosas a Dios, Dios se encarga de sacar a la luz lo oculto. Colóquese de pie en esta noche. Démosle gracias a nuestro Dios, hermano. Bendito sea el Señor, porque Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. No voy a hacer el llamado al altar por tiempo, hermano, pero simplemente dígale ahí donde está. ¿Qué estoy entregando al pecado? ¿Cómo estoy negociando? ¿Cuál es el tiempo que usted dedica para Dios? ¿Qué le está entregando al celular? ¿Qué le está entregando a sus ojos? ¿Qué está mirando? ¿Qué está haciendo? Oh, bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Aquí estamos, reconocemos que somos pecadores, Señor bendito de la gloria. Pero hoy reconocemos, Señor, que quizás tenemos una factura que pagar, Señor amado. Que un día el Señor la va a cobrar. Pero hoy somos sinceros delante de ti y te pedimos que nos perdone. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor. Hoy nos tomamos la decisión de salir de allí del pecado, de las cosas que nos asedian, de las cosas que son malas para nuestra vida. Perdónanos, Señor bendito de la gloria. Hoy venimos ante ti, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, a suplicarte misericordia, a suplicarte tu perdón. Perdónanos y ayúdanos a caminar en el camino, juntos con la iglesia, con los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto damos la gloria?